Hola, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí presentes. Desgraciadamente no podré estar con ustedes, pero vamos a llevar esta clase de manera remota. Les voy a compartir una serie de actividades que ustedes van a realizar, ¿verdad?, en el horario de la clase, y también vamos a exponer algunos temas referentes a esto del análisis experimental de la conducta. Es muy necesario que vayamos avanzando en esta parte de la materia, ¿verdad? Va muy de la mano a seminario de investigación, así que es importante que lo tengan muy en cuenta. Entonces, la clase pasada, bueno, vimos algo acerca de las definiciones de conducta, qué es y qué no es conducta, ¿no? Es uno de los constructos más complicados de definir en psicología. Parecería algo demasiado obvio, pero recuerden que siendo el objeto de estudio de la psicología, pues se debe de considerar su importancia, ¿no? Entonces, la conducta habíamos aterrizado, que es todo aquello observable en un individuo, ¿no? Y que va a tener diferentes manifestaciones de acuerdo a los sujetos que se estén observando, ¿no? Es algo sumamente complicado, no solamente hace referencia a la movilidad, sino también a estados estáticos o a estados conscientes, inconscientes, voluntarios, involuntarios, ¿no? Entonces hay que hacer estas distinciones entre la conducta en sus diferentes características, ¿no? Vimos esta parte de los reflejos, los patrones de acción fija y los rasgos de conducta heredados. Es algo que vamos a seguir revisando más adelante. Sin embargo, vamos a enfocarnos en algunos elementos importantes de un protocolo de investigación, ¿no? Entonces, tenemos el marco teórico, es uno de los aspectos más importantes. Sin embargo, no nos vamos a detener mucho en este elemento, sino vamos con algo todavía más relevante, ¿no? Que es bueno, no más relevante, sino más bien algo que va a surgir a través de este marco teórico, ¿no? Vamos a avanzar un poco porque muchas de estos temas necesitamos pues involucrarnos un poco más, discutirlos. Ahorita la desventaja de grabar un video es que no tengo la retroalimentación de ustedes, no están sus preguntas, no están sus inquietudes, sus aportaciones, que también son muy valiosas en la clase. Entonces eso pues disminuye el espacio, digo, más bien la comunicación. Lo que sí les pido que todas las preguntas de igual forma, así como las hacen en clase, las demuestren o las expongan en el grupo que tenemos de WhatsApp para que ustedes puedan discutirlas, ¿verdad? Entre todos los compañeros y ver pues muchos de esos aspectos que probablemente son dudas que a muchos de ustedes compartan, ¿no? Bueno, una herramienta que ustedes deben de obtener es un programa que les va a servir para administrar la bibliografía, ¿no? Yo les estoy proponiendo Zotero. Zotero, de tarea va a quedar que lo bajen, lo exploren, vean algunos tutoriales en YouTube, cómo funcionan, y empiecen a guardar bibliografía en él, ¿no? Lo que van a hacer ustedes, como evidencia para la clase, es bajar este programita y me van a capturar 10 bibliografías, 10 libros, artículos, de preferencia estos dos tipos de referencias o de documentos, y los van a poner van a llenar las plantillas que les muestra Zotero para que me los van a enviar en el transcurso de la semana, ¿no? Como evidencia. Por favor, los envían en el grupo de WhatsApp porque vamos a discutirlo ahí, por favor. Entonces, lo envían las bibliografías y las dudas que vayan teniendo conforme a esto los vamos a ir solventando a lo largo de la semana. Y ya el siguiente sábado, pues ya
ya podremos aterrizar un poco más, ¿no? Entonces, ustedes van a citar en formato APA, pero esto les va a permitir citar en el formato que ustedes deseen, ¿verdad? Esto es una de las cosas más importantes de Zotero, ¿no? Que ustedes pueden citar en Vancouver, citar en Chicago, ¿no? Citar en APA, en el formato que ustedes consideren adecuado o el que se les requiera, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades de algún, digamos que área de estudio, ¿no? En medicina, por ejemplo, suelen citar más con Vancouver, en psicología, pues con APA, en historia, por ejemplo, con Chicago, ¿no? Entonces, son diferentes formas de citar, diferentes, ya ustedes pues deben de conocer a la perfección o deberían conocer a la perfección el caso de APA, ¿no? Del APA. Pero de cualquier manera, pues tenemos que aventajar, ¿no? Ahí, por ejemplo, les puse un video de YouTube, una liga, para que la chequen, por favor, y vayan quizá les vayan a resolver algunas de las dudas que tengan referente al uso de esta herramienta, que es muy buena en lo particular. Creo que es una de las mejores herramientas que existen en cuanto al manejo de bibliografía. Bueno, vamos a ver el índice con las preguntas de investigación. Se van a ver algunas consideraciones para redactar una pregunta de investigación, los criterios y características de las preguntas, la estructura de una pregunta de investigación y preguntas de investigación según el tipo de estudio. En primer lugar, tenemos que definir qué es una pregunta de investigación, ¿no? Una pregunta de investigación es una incertidumbre, una duda que ustedes tienen, ¿no? Que el investigador quiere resolver, para lo que tienen que realizar mediciones en sus sujetos de estudio. En este caso, las personas, pero también pueden ser animales. Recuerden que los psicólogos hacen hacen mucha investigación con animales, ¿no? Principalmente ratas, ratones, palomas, perros, ¿no? Para un investigador consumado, la pregunta de investigación suele emerger del trabajo que realiza cotidianamente, ¿no? De los estudios o de los colegas, mientras que un investigador novato tiene que recurrir a las siguientes acciones, ¿no? El manejo de la literatura es aquí donde radica la importancia del marco teórico, es decir, que ustedes tengan ese marco teórico, toda esa información relevante acerca de un tema, ¿no? Si van a estudiar el estrés, pues hay que ver todo lo que se ha escrito de estrés, ¿no? No quiere decir que lo vayan a leer cada uno de los artículos, pero sí quizá los artículos, las investigaciones, los trabajos más importantes referentes a un tema determinado, ¿no? Si es el burnout, si es el bullying, o si es el estrés postraumático, si es el TDAH, ¿no? O sea, el tema que ustedes hayan elegido lo tienen que agotar en cuanto a bibliografía, ¿verdad? Probablemente haya situaciones repetitivas, ahí es cuando digan, pues ya hasta aquí llegué, ¿verdad? Pero generalmente tienen que abordar la mayor cantidad de estos temas, ¿no? De los subtemas que sobrevengan de ese tema en particular. Bueno, algunas recomendaciones para redactar una pregunta de investigación son las siguientes, ¿verdad? No deben de utilizar términos ambiguos, es decir, debe de ser muy concreta su pregunta de investigación, ¿no? Revisar datos existentes. De pronto, un claro ejemplo para quitarse, digamos, la incertidumbre y decir y decirle a los lectores que están yendo por un camino novedoso, es decir, no se han realizado estudios al respecto. Eso es una falacia. Hay que realmente investigar, ¿verdad? Si no, de lo contrario quedarían como, pues que están echando mentiras, ¿no? Entonces, hay que ver realmente lo que existe. Seguramente hay algo parecido o algo por el estilo, ¿no? Entonces, hay que ver solamente esos vacíos en el conocimiento.
Si alguien es novato en un tema o en un área, obviamente va a ser más complicado. La tarea va a ser monumental, ya que va a tener que buscar toda esa información. El problema se debe de expresar como una relación de variables. Entonces, es muy importante que entiendan lo que es una variable. Es aquello, cualquier aspecto, fenómeno que va a ser modificable. Recuerden que hay variables, diferentes tipos de variables, la dependiente y la independiente. Por cierto, ¿saben a qué se refiere cada uno de ellos? Favor de también escribir la definición de variable dependiente y variable independiente. Queda también como parte de la evidencia de la clase de hoy, ¿no? La pregunta de investigación establece lo que el investigador quiere saber. Es decir, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Qué dudas al respecto están surgiendo? ¿Qué me interesaría saber? Entonces, esto es muy importante. La pregunta de investigación debe estar apegada a las incógnitas que tiene cada uno de los investigadores, ¿no? Algunas consideraciones. No siempre se comunica la totalidad del problema en una pregunta de investigación. Tienen que poner exactamente con punto y coma todo lo que implica una problemática. Las preguntas deben resumir lo que habrá de ser la investigación posterior, ¿verdad? Es decir, al final de su investigación, la pregunta debe de ser resuelta. Si no, es que ustedes se fueron por otro lado y no están tomando en cuenta la pregunta. Esto es algo muy común en las investigaciones de licenciatura, ¿no? Entonces, generalmente se quedan en un aspecto y no avanzan. Las preguntas tienden a aclararse y a delimitarse. Las preguntas generales constituyen ideas iniciales que es necesario irlas refinando, ¿verdad? No quiere decir que con su idea inicial, ahí se vayan a quedar, sino que hay que seguir avanzando en ello, ¿no? Hay macroestudios que investigan muchas dimensiones de un problema, pero obviamente son estudios sumamente financiados, que se está invirtiendo muchos recursos en ello y por lo tanto va a ser complicado que a un estudiante de licenciatura con sus propios recursos pueda abordar esto. Entonces es muy complicado, ¿no? Entonces sí hay macroestudios, pero no podemos decir que los están, que nosotros podemos aspirar a eso, ¿no? Debemos de ver algo un poco más modesto, algo a nuestro alcance, y eso no le quita mérito, ¿no?, a una investigación de licenciatura. Al contrario, puede a partir de algo más simple, pues sacar conclusiones muy importantes y relevantes para el estudio de la psicología o el campo de estudio de la psicología. Es muy importante poner límites temporales y espaciales y las unidades de observación. Entonces, los límites temporales se refiere a qué momento nos estamos refiriendo. Estudiar niños y niñas del año 2020 no es lo mismo que haberlos estudiado en 1985, ¿no? O en 1993, ¿no? Es muy distinto. Están hablando de contextos históricos, sociales muy diferentes, ¿no? También los espaciales. No es lo mismo estudiar niños y niñas en la ciudad de Nueva York que en Colima o que en el Amazonas, ¿no? O sea, son contextos sumamente complicados y distintos. Entonces, hay que delimitar eso. De pronto los estudios tratan de generalizar niños y niñas de todos los estratos sociales, de todas las nacionalidades, de todas las condiciones sociales que se puedan imaginar, ¿no? Entonces, ahí hay un error, hay un sesgo. Pueden plantearse uno o varios interrogantes, eso también es válido, pero deben de enfocarse en una en particular. Y las preguntas pueden modificarse a través del tiempo. Tampoco nos vamos a suscribir a un tipo de pregunta y ahí le dejamos, ¿no? Sino que tenemos que ir avanzando a través del tiempo de estos aspectos. Miren, también es muy necesario hacer una distinción entre las preguntas que son muy generales y aquellas que
que pues no nos dan mucha información, ¿no? O que contestarla sería muy complicado. Por ejemplo, ¿por qué algunos matrimonios duran más que otros? O sea, unos matrimonios de cuánta duración, de qué lugar, de qué características. Hay que ver qué, qué tipo de matrimonios estamos hablando, ¿verdad? Sin embargo, podemos hacer de una pregunta de investigación un tanto algo más específico, ¿no? Por ejemplo, el tiempo que las parejas madrileñas de más de 20 años de matrimonio dedican cotidianamente a evaluar su relación está vinculado con el tiempo que perduran sus matrimonios. Entonces, recuerden, una de las características de una buena pregunta de investigación es que marca una relación entre variables. Entonces, aquí está hablando sobre el tiempo que las parejas madrileñas de más de 20 años de matrimonio dedican cotidianamente a evaluar su relación. Todo eso sería una variable, ¿verdad? El tiempo que dedican las parejas a evaluar su relación es una variable. Está vinculado con el tipo, está vinculado, esta palabra hace referencia a la relación que existe con otra variable, con el tiempo que perduran sus matrimonios. Entonces, de un lado tienen el tiempo que perduran los matrimonios y el tiempo que las parejas dedican a evaluar a su propio matrimonio, ¿no? Entonces, pregunta, ¿cuál es la variable dependiente y cuál sería la palabra independiente, ¿no? Lo vamos a checar la siguiente vez que nos veamos, así que ténganlo mucho en cuenta, ¿no? Ahí tómenle una foto, captura de pantalla o algo y van a contestar esa pregunta. ¿Cuál es la dependiente y cuál es la independiente? Si se dan cuenta, también hay elementos que especifican las características de la relación, ¿no? O de las variables. Quiere decir, se refiere a parejas madrileñas, es decir, solamente las que viven en Madrid. No nos interesan las parejas mexicanas, puertorriqueñas, brasileñas o incluso sevillanas o de otras regiones de España, ¿no? Sino simplemente las personas que viven en Madrid y que son parejas y que tienen más de 20 años de matrimonio. Esos, digamos que serían los criterios de inclusión, que la procedencia, que sean de Madrid y que tengan más de 20 años. Si alguien tiene 19 años de matrimonio, no entra en nuestro estudio. Los criterios de inclusión deben de ser muy claros y deben de respetarse como deben de ser. Bueno, este es uno de los ejemplos. Otro, por ejemplo, ¿en cuáles programas de televisión hay muchas escenas sexuales? Es sumamente amplio esto, ¿no? Entonces, para contestarlo tendrían que ver todos los programas de todo el mundo y ver esta cuestión de las escenas sexuales. Otra cosa muy importante que deben de hacer es operacionalizar las variables. ¿A qué se refiere con operacionalizar una variable? Otra pregunta y que va a las evidencias. Entonces, por favor, escríbanlo. ¿Qué es operacionalizar una variable? Como lo están manejando aquí en la pregunta concreta, dice, las series televisivas estadounidenses traducidas al español contienen una mayor cantidad de escenas sexuales que las series de telenovelas chilenas, ¿no? Aquí ya se está especificando las series televisivas estadounidenses y además que son traducidas al español. Contienen una mayor cantidad de escenas sexuales que las telenovelas chilenas, ¿verdad? Entonces, ustedes van a hacer un corpus de, si quieren, si este es su tema de investigación, tienen que hacer un corpus de todo ese material. Quiere decir, todas las series televisivas estadounidenses. También aquí no está tan completo, haría falta entre qué años, ¿no? O sea, de toda la historia, de todas las que han existido o de un periodo temporal determinado. Entonces hay que ver también ese aspecto. Otro ejemplo, ¿cambian con el tiempo las personas que van a psicoterapia? Sumamente amplio, ¿no? Una pregunta muy confusa, muy ambigua y que es muy difícil de contestar. Sin embargo, acá en una pregunta más concreta, dice, a lo largo de la psicoterapia aumentan o declinan las expresiones verbales de discusión y exploración de los futuros planes personales que manifiestan las pacientes, mujeres ejecutivas que viven en Barranquilla, Colombia.
Entonces, aquí también se está especificando las características de la población, se refiere simplemente a mujeres ejecutivas y que viven en un determinado espacio geográfico que es Barranquilla, Colombia, ¿verdad? Entonces, a lo largo de la psicoterapia, aumentan o declinan las expresiones verbales de discusión y exploración de los futuros planes personales que manifiestan los pacientes y ya describen a los pacientes. Aquí también, ¿cuál sería la variable dependiente y la variable independiente, ¿no? Aquí les voy a ayudar, ¿no? La psicoterapia sería la variable independiente. Y la variable dependiente, es decir, la que va a depender de la otra variable, serían las expresiones verbales. Entonces, la psicoterapia va a hacer que aumenten o disminuyan tales expresiones verbales de discusión y exploración de futuros planes personales. Entonces, son cosas muy largas, pero deben de estar bien definidas, ¿verdad? Sin ningún problema. ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Qué otro ejemplo tenemos aquí? Los gerentes se comprometen más con sus empresas que los obreros. Entonces, es nuevamente, una pregunta sumamente amplia. Entonces, necesitamos definirla un poco más, delimitarla. ¿Existe alguna relación entre el nivel jerárquico y la motivación intrínseca en el trabajo en los empleados del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Argentina? También está especificando qué tipo de personas, ¿no? Entonces ya aquí están caracterizando el tipo de individuos que van a investigar, ¿no? Entonces, si existe alguna relación entre el nivel jerárquico y la motivación intrínseca. Entonces, aquí hay dos variables. ¿Cuál es la dependiente y cuál es la independiente, ¿no? Entonces, hay que checar todos estos ejemplos. Entonces, aquí el punto es que ustedes reflexionen acerca de cómo en psicología se plantean interrogantes, ¿no? Entonces, hay algo que van a hacer ustedes es redactar una pregunta de investigación. Algo que ustedes consideren como relevante. Es un trabajo de reflexión y que lo deben de determinar, ¿no? Entonces, no quiere decir que vayan a hacer toda la investigación, simplemente es un trabajo de algo que ustedes hayan visto. ¿Cómo los psicólogos llegan a conclusiones? Pues a través de la observación, a través de, obviamente, muchas lecturas, a través de la reflexión de los temas que se vayan viendo en clases, ¿verdad? Y ya si eres un psicólogo o psicóloga formado, pues de la experiencia profesional, ¿no? Entonces, pero ¿qué preguntas de investigación se les ocurren a ustedes? Entonces también hay que agregar una pregunta de investigación con todos sus detalles, ¿no? Bueno, ¿qué criterios y características de las preguntas de investigación se deben de considerar o se deben de tomar en cuenta, ¿no? Bueno, que sea factible, o sea, que se pueda realizar, que sea interesante, que llame la atención de las personas, ¿no? Novedosa, que sea ética, es decir, que no viole ninguna derecho humano, entre otras cosas, ¿no? Y que sea relevante, que importe a la sociedad, ¿verdad? Que aporte algo a la sociedad contemporánea. Que sea clara, que sea relevante, que sea investigable, que es lo mismo que factible. Y que sea evocativa. Básicamente es lo mismo que las otras, pero con otras palabras, ¿no? Entonces, de manera general, una pregunta de investigación expresa claramente qué información ha de obtener el investigador para resolver el problema. Orienta hacia la respuesta que se busca con la investigación. Es decir, esa pregunta debe de ser contestada con la investigación que ustedes van a realizar, ¿no? El trabajo de investigación tendrá como eje a la pregunta. Nunca se debe de dejar de ver a la pregunta de investigación. De pronto, los estudiantes
terminan su investigación de tesis y resulta que ya no tiene nada que ver sus resultados con la pregunta de investigación inicial, con lo que ya hicieron, ¿no? Ayuda al investigador a estar centrado durante toda la investigación, ¿verdad? Es decir, de no perder la, el hilo, ¿no? Delimita el estudio mostrando sus límites. Bueno, vamos a la estructura de una pregunta de investigación. Necesitamos una pregunta base o indagatoria, que pueden ser qué, cómo, cuál sería, de qué manera, en qué medida, qué diferencia existe, qué relación hay, cómo se establece la relación entre, ¿verdad? Ese sería el inicio de una pregunta de investigación. Después la unidad de análisis. Son los sujetos, objetos o fenómenos sobre los que se desea investigar. Niños y niñas de la comunidad de Joyitas de Villa de Álvarez, por ejemplo, o de la ciudad de Manzanillo, o adolescentes de la escuela secundaria Jesús Reyes Heroles, no sé. O sea, se van a enfocar en eso, ¿no? En las unidades de análisis, en los sujetos que vayan a estar investigando. Las variables, las características que van a ser valoradas, ¿no? Entonces, ansiedad, estrés, autoestima, todas esas cosas que se van afectando con el paso y que una variable puede afectar a la otra. Recuerden que la variable dependiente es la que va a ser modificable y la independiente es la que se va a manipular para ver cómo reacciona la dependiente. La dimensión temporal, el periodo del estudio, ¿en qué momento estamos hablando? ¿En qué momento se está realizando la investigación, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, la dimensión espacial, el ámbito del estudio, ¿verdad? Si es en la colonia fulanito de tal, si es en el municipio de Colima, si es en la zona centro de la ciudad de Colima, si es en todo un país, ¿verdad? O toda una región o estado. Pero hay que delimitar muy bien. Y recuerden que si vamos a utilizar un error muy clásico es que digamos, vamos a estudiar a los adolescentes de la ciudad de Colima. Y tomo a los adolescentes de una sola secundaria, por ejemplo. Entonces, ahí no estamos hablando de los adolescentes de todo Colima. Estamos hablando de un grupo de adolescentes que no es representativo de toda la ciudad, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado en no generalizar. Entonces, esos niños que van a una determinada escuela tienen características sociales en común. Y no quiere decir que nosotros vamos a generalizarlo a todos los adolescentes de toda la ciudad, de todas las clases sociales, de todos los matices, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esta cuestión espacial. Bueno, vamos a ver algunas preguntas de investigación. Tenemos este ejemplo de pregunta de investigación. ¿Cuál será la relación entre el tipo de técnica educativa y el ritmo de aprendizaje en programas de educación de adultos en la ciudad de Colima en el año 2018? Aquí tienen que identificar todos los elementos que tenemos aquí. La pregunta base, la unidad de análisis, las variables, la dimensión temporal y la dimensión espacial. La pregunta base es ¿cuál será? Ahí está. Las variables, el tipo de técnica y el ritmo de aprendizaje. Aquí, ¿cuál es la variable dependiente y cuál sería la independiente? Hay que checarla, ¿no? ¿Cuál vamos a nosotros o cuál se va a manipular y cuál se va a ver afectada, ¿no? Tenemos la unidad de análisis que en este caso son adultos en la temporalidad, el 2018, y la dimensión espacial, que es la ciudad de Colima. No Colima solamente, Colima es el estado, pero existe el municipio de Colima y la ciudad de Colima. Hay que ser muy, muy claro, ¿no? Entonces, si ustedes ponen Colima, solamente, por ejemplo, en programas de educación de adultos en Colima, en el año 2018. Entonces, yo esperaría que vayan ustedes a valorar a adultos de todo el estado, que sean de Manzanillo, de Tecomán, de Armería,
de Villa de Álvarez, de Comala, de Cuauhtémoc, pero además que de toda la variedad que puede existir ahí, ¿no? De personas de zonas rurales, de zonas urbanas, personas de todos los niveles educativos, entre otros, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se realizan este tipo de actividades, por favor. Otro ejemplo. ¿Cuáles son los efectos sobre el desempeño de los supervisores de proyecto personal de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima como consecuencia de su formación a través de un ambiente de aprendizaje blended? Entonces, aquí están la pregunta base. ¿Cuáles son las variables dependiente e independiente? De nuevo, identifiquen cuál es la dependiente y cuál es la independiente y por qué. Efectos sobre el desempeño. Ambiente de aprendizaje blended. ¿Qué depende de la otra? Aquí les voy a ayudar. Ya en el resto ustedes lo pueden hacer, ¿no? Tenemos que aquí se aplicó un tratamiento, que es el ambiente de aprendizaje blended. Esta sería la variable dependiente, que va a afectar el desempeño de los supervisores. Entonces, aquí es un claro ejemplo de cómo una variable va a tener su efecto en el otro, ¿no? Fíjense, si lo ponen al revés, no tendría sentido. ¿Cómo el desempeño de los supervisores va a afectar al ambiente de aprendizaje blended? Pues no se podría definir, o al menos tendrían que redireccionar la investigación. Pero si se dan cuenta, aquí el ambiente de aprendizaje blended es el que va a tener ciertos efectos sobre el desempeño de los supervisores. Si no funciona, si funciona más o menos. Y los supervisores en este caso serían su unidad de análisis. Mientras que la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima, aunque no esté todo subrayado, pues es hasta la Universidad de Colima, debido a que puede ser la Facultad de Psicología. Si ponen la Facultad de Psicología, no saben a cuál facultad se refiere, ¿no? Si a la Facultad de Psicología de la Universidad de Guadalajara, de la Autónoma de Guadalajara, de la UNAM, de la Sorbona o de Harvard o de dónde, ¿verdad? Entonces necesitamos especificar a qué lugar nos estamos refiriendo, ¿verdad? La dimensión espacial. Aquí no hay una dimensión temporal, a veces no es tan necesario, pero ya en el texto se debe de especificar más a detalle. Otro ejemplo de pregunta de investigación. ¿Qué niveles de comprensión en conocimientos, propósitos y formas de comunicación de las señas de tránsito alcanzan los estudiantes de sexto semestre del Bachillerato 1 después de la implementación de la unidad Conociendo las señas de tránsito, basadas en el material educativo digital Tránsito? Aquí también tenemos varios elementos. La pregunta base, las variables dependiente y dependiente, los sujetos de estudio, que son estudiantes de sexto semestre del Bachillerato 1, todo hasta allá, ¿verdad? No solamente estudiantes de sexto semestre, sino no sabríamos de dónde. La unidad de análisis es eso, y la dimensión espacial, pues es el Bachillerato 1 de la Universidad de Colima. Ustedes con el ejemplo de pregunta de investigación que van a realizar, es muy importante que hagan un ejercicio como este. Entonces, poner las variables, poner a qué se están refiriendo, subrayar la pregunta base, la dimensión espacial y la unidad de análisis, ¿verdad? Identificar cada uno de esos elementos. Entonces, eso va a ser evidencia para la clase que estamos teniendo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que la vayan realizando también, como un ejemplo de pregunta de investigación. Ya la siguiente, pueden enviarlo al chat del WhatsApp y entre todos lo vamos a revisar. También hay otra estrategia para hacer preguntas de investigación. Por ejemplo, tenemos la estrategia PICO, que tiene un acrónimo que significa
la P de paciente o sujeto problema, la I de intervención, la C de control o comparación y la O de outcome o resultado, ¿no? Entonces tenemos que el paciente puede ser un único sujeto, eso es en los estudios de caso, o un grupo con características particulares, ¿verdad? O sea, amas de casa de la ciudad de Colima, obreros de Peña Colorada, por ejemplo, niños del preescolar fulanito de tal, ¿no? La intervención es la estrategia o tratamiento que se va a implementar, ¿no? Un taller para disminuir el estrés, para aumentar la autoestima, etcétera, ¿no? Y un grupo control. Esto es muy importante porque si nosotros identificamos a un grupo, digamos que tenga alguna necesidad y les aplicamos algún taller, ¿cómo vamos a saber si ese grupo tuvo algún cambio? Pues simplemente comparándolo con algún otro grupo. Entonces, ese grupo va a ser el control, ¿verdad? Que es una intervención estándar, la intervención más utilizada, ninguna intervención. Entonces, para ustedes poder comparar el resultado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a uno se les da un taller de autoestima y a otro se les da un taller de repujado o de pintura. Al final se les evalúa la autoestima a los dos grupos. Se supone que el que tuvo el taller de autoestima debe de tener un mayor puntaje que el que tuvo el taller de otra cosa, ¿no? Esto se hace para demostrar que incluso un solo taller o taller de cualquier cosa puede tener un efecto en algún fenómeno psicológico. Y lo hay, la realidad está llena de efectos uno sobre otro, ¿verdad? El problema es que no los podemos separar o es difícil dividirlos o separarlos, ¿verdad? Pues ese es uno de los problemas más grandes de la investigación. Y el outcome es el resultado, que es lo que esperaríamos, ¿no? Pues que los adolescentes que llevaron el taller de autoestima, pues tengan una autoestima mejor, ¿verdad? O una autoestima positiva. Entonces, tenemos esta estrategia como otra alternativa para realizar preguntas de investigación. Ya ustedes sabrán cuál tipo utilizar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos, ¿existe un mejor rendimiento académico en aquellos estudiantes de psicología que cursaron en una escuela con sistema ABP que aquellos que lo hicieron en una con la metodología tradicional? Siguiendo la metodología o la estrategia PICO, ¿cuál sería la P, o que sería el paciente sujeto de problema? Pues aquí está muy claro, ¿no? Aquellos estudiantes de psicología. Estudiantes de psicología, la P. La I, la intervención, que es el sistema ABP. Es un sistema educativo distinto, ¿no?, al que denominado tradicional. Entonces vamos a ver qué efecto tiene en qué. Bueno, el tradicional sería el grupo control, es decir, con el que los vamos a comparar, ¿no? Y el outcome sería lo que esperamos, que es un mejor rendimiento académico. Vamos a ver cuál de los dos sistemas, el tradicional o el sistema ABP, tiene o genera un mejor rendimiento académico en los estudiantes de psicología. Bueno, hay muchas preguntas de investigación. Tenemos las preguntas de investigación de un estudio fenomenológico, por ejemplo, ¿no? Es muy importante ver esto porque los estudios fenomenológicos pues se caracterizan por ser parte de la investigación cualitativa, ¿no? Algo también muy importante y que ya debieron de haberlo revisado es lo que es investigación cuantitativa e investigación cualitativa. Favor de también añadirlo a las tareas que van a hacer como evidencias para la clase de hoy. Es muy importante que realicen todas las actividades. Le vamos a dejar así porque todavía necesitan algo de tiempo para realizar las tareas que les he estado mencionando, ¿verdad? Las más importantes es la de la pregunta de investigación. Favor de realizarla. Entonces ya cualquier cuestión
también háganmelo llegar sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, no sé, al igual vamos a estar en comunicación para futuras referencias, ¿verdad? Espero, yo estoy teniendo una serie de actividades muy temprano por la mañana, que tengo que estar ahí, ¿verdad? Entonces, pero pues no quiero dejarlos, digamos que sin tener estos espacios de reflexión, ¿verdad? De cualquier manera, pues tenemos que avanzar en este aspecto. Y cualquier duda, el chat del WhatsApp, pues es otra herramienta que podemos explotar, ¿verdad? Entonces, estamos en contacto, que pasen un excelente fin de semana y cualquier duda, no duden en preguntar. Que estén muy bien.